Continúa la manifestación contra el gobierno, principalmente están concentrados en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires, en el centro, donde hay miles de personas que están ahí, que se acercaron al centro porteño en el marco de esta protesta conocida como el 8N, la anunciada protesta contra el gobierno nacional. Llevan consignas como basta de corrupción, inseguridad, soberbio, autoritarismo y presión a los jueces, no a la reelección, libertad, 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 algunas de las consignas de esta protesta. Muy bien, estamos con Raúl de la Torre y hay dos preguntas. Una tiene que ver con toma nota el gobierno de esta movilización y la otra es qué va a pasar mañana, Rulo. Exactamente, y yo te diría, Cecilia, que hasta se podrían resumir en una sola la pregunta, ¿no? Porque, es decir, que toma nota, me parece que no hay duda que toma nota, el gobierno seguramente está siguiendo esta movilización, y el qué va a pasar mañana tiene que ver con si el gobierno tiene que dar una respuesta a esta movilización, tiene que responder a los reclamos que de alguna forma se pueden interpretar que hay detrás de esta movilización, tienen que cambiar las políticas el gobierno a partir de esta protesta. Parecería que no es muy legítimo decir que el gobierno cambie las políticas cuando estas políticas fueron votadas por una mayoría en las urnas. Tiene un mandato democrático que, por otra parte, me parece que nadie está denunciando que haya traicionado ese mandato, sino que quienes hoy están protestando son quienes se manifiestan, además, se identifican como los que no votaron a este gobierno, no respaldan a este gobierno. Ahora, el gobierno igualmente debería dar respuestas a los reclamos que se presentan hoy. Me parece que ahí empieza a hacerse un trabajo, tomando palabras de la presidenta, de sintonía fina, de discernir qué es lo que se está reclamando, qué es lo que se está planteando, qué planteos legítimos hay detrás de esta manifestación. Porque evidentemente el gobierno no es un gobierno para el 54% de la población y en contra del 46%. Y la política del gobierno en realidad representa mucho más del 54%. No es una política para el 54%, sino uno diría es una política para el 90, el 95% y en contra del 5 o 10% de sectores más poderosos a los que evidentemente los afectan algunas políticas. Estamos hablando básicamente de la economía y de la ocupación. Y estamos hablando también de otras cuestiones como tienen que ver la corrupción, porque la persecución de la corrupción es la corrupción de los poderosos. Estamos hablando de la seguridad, que evidentemente los problemas de seguridad manifiestan, mejor dicho, perjudican a los sectores que más débiles o que no tienen forma de protegerse por sus propios bienes, es decir, pagarse una seguridad privada. Todo eso son problemas. Y acá está otro punto, me parece, del análisis. El gobierno no es que tenga política en contra de estas cuestiones, sino que son cuestiones que todavía no resolvió. Y si se le reclama, me parece que ahí sí es legítimo tomar el reclamo y decir, bueno, busquemos la forma de resolver estos conflictos, por ejemplo, el tema de la seguridad, por ejemplo, el tema de precios, cuestiones que merecen un análisis y dar una vuelta de tuerca o en la solución o por lo menos en explicar los problemas, en explicar cómo se busca la solución. Me parece que ahí es donde se empiezan a cerrar y abrir puentes con la gente. Digamos, recién Mariano Moyano explicaba el análisis que hacía Carlos Pagni en La Nación, en el que hablaba de una brecha entre la primera minoría y la elección que tuvo la presidenta. Entonces, bueno, hay una brecha a cerrar para sumar en esa oposición. Yo creo que la brecha está entre un 54% y un 46% que hoy no representa a nadie, porque la oposición no está en esta marcha, no está encabezando esto, ni siquiera estuvo en la convocatoria. Hay un 46% al cual hay que atender y dar respuesta a ese 46%, que buena parte de ese 46% quizás esté manifestando ahí sin identificación con la oposición. Y ahí viene la otra pregunta, que esa la voy a dejar como pregunta, porque no quiero en este momento meterme a responder. ¿Qué pasa a partir de mañana con la oposición? ¿Dónde está la oposición? Si no representa a este sector, ¿a quién representa la oposición? Y en todo caso, ¿el gobierno qué tendría que hacer con respecto a una oposición? ¿Y qué piensan? ¿Y qué planes si hoy no está identificada ni representando esto, que puede ser la protesta genuina? Muy bien, Rulo.